Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Choque de visiones sobre la presión militar de Estados Unidos contra Nicolás Maduro en la cumbre de Mercosur en Brasil. El presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva rechazó una eventual intervención armada contra el régimen venezolano por considerar que traería una catástrofe humanitaria. Su declaración recibió en el mismo escenario una fuerte oposición del presidente de Argentina. Javier Milei respaldó en cambio el despliegue de Washington e instó a los socios del bloque a aumentar el cerco contra la dictadura. Más de 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a estar asombrado por la presencia militar de una potencia extranjera. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Ya nos gustaría estar a todos en la misma página, haber coincidido después de ver la evidencia de un régimen opresor, un régimen fraudulento, que estuviéramos efectivamente en la misma página. Parece ser que aún esas diferencias siguen en la región. Lo vimos hoy en Mercosur. Por una parte, Javier Milei defendiendo la presión militar contra el régimen dictatorial y por otra parte Lula, quien parece de alguna manera seguir dándole oxígeno a la dictadura. Sí, así es. Lamentable que a estas alturas del partido se presenten disputas en el seno de Mercosur y se ponga en peligro incluso la integración latinoamericana, tratando de defender lo indefendible, Nicolás, como es un régimen absolutamente criminal, que no solamente lo dice Donald Trump, lo dicen las miles de incidencias por persecución política, por asesinatos, por tortura, por encarcelamiento, que reposan en la Corte Penal Internacional. Lo dicen los expedientes de justicia que reposan en el mundo por servidumbre de narcotráfico y por terrorismo. De tal manera que cuando uno escucha decir a Lula que la única solución o salida en Latinoamérica de Venezuela para una Venezuela próspera, alegre y una Venezuela en paz, yo le debo recordar al señor Lula que esa paz, esa prosperidad, esa alegría le fue arrebatada al país con largos 27 años de confiscaciones, de expropiaciones, de criminalidad, de saqueo republicano, que hoy nos han sumergido en un oscurantismo inédito en la región, como lo es el desplazamiento de 9 millones de venezolanos y una hambruna que solamente la vimos nacer y de pronto desarrollarse en países como Somalia. En consecuencia, creo que la paz, la alegría, la luz, la prosperidad regresará a Venezuela realmente cuando logremos el cambio del modelo político, que no es nada fácil hacerlo por vía ciudadana. Ayer precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refería en su rueda de prensa de fin de año al papel que podría desempeñar el presidente Lula da Silva en las tensiones entre Nicolás Maduro y Donald Trump con el despliegue en el Caribe. Destacaba él que las relaciones con el gobierno de Brasil iban por buen camino. Yo creo que recordemos lo que decía Marco Rubio el día de ayer. Creo que nos lo ha dicho públicamente, su disposición a desempeñar un papel positivo en ese sentido. El presidente ha tenido 2 conversaciones telefónicas y una reunión con el presidente Lula. Creo que hemos avanzado en algunos aspectos, incluyendo el comercio. Hemos tenido algunos desacuerdos en un par de aspectos a lo largo de los años, pero siento que la relación va por buen camino. Pero en cuanto a su papel en Venezuela, no tengo nada específico que aportarles hoy. Bueno, es que quizá tampoco hay mucho más allá que comentar sobre el papel específico como mediador, como se ha intentado presentar o proponer el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, conocido ya
por presentarse como mediador y aún así asumir un papel quizá más favorable a una de las partes. Pasó en Venezuela, pasó en Ucrania. ¿Qué tan nocivo es que alguien que se presente como mediador lance las declaraciones como las que hemos visto el día de hoy y que usted rechazaba más temprano aquí en el programa La Tarde? Bueno, yo creo que Lula debe tener mucha prudencia y mucho cuidado con dar declaraciones que desmarquen realmente a Brasil de Estados Unidos y que de pronto generen algún tipo de obstáculo comercial entre estas dos grandes potencias, ¿no? Pero fíjense que yo sí creo, Nicolai, que Brasil puede ser una válvula de escape en este difícil proceso de desanudar, digamos, la crisis venezolana. Y digo una válvula de escape porque ciertamente podría ser un destino, al menos transitorio, de Maduro en caso de que decida finalmente marcharse o se vea la necesidad de hacerlo. Desde Brasil, donde a propósito avanza esta cumbre del Mercosur, el presidente de Panamá, uno de los 7 estados asociados, reiteró además su apoyo a la transición democrática en Venezuela, suspendida del bloque comercial desde 2016 tras su ingreso en 2012. José Raúl Mulino dijo esperar que en la próxima reunión del bloque participe el presidente legítimo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Esto decía: que el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática. Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia. Orlando, ¿es posible pensar en que en la próxima cita de Mercosur, que será en Paraguay, que asume la presidencia pro tempore, esté Edmundo González como presidente ya legítimo de los venezolanos, con esta presión que hemos visto y que muchos esperan consiga una etapa final? Yo sí creo que es posible, soy realmente optimista. Tengo la convicción que el cambio en Venezuela está a la vuelta de la esquina. Puede ser que sea Edmundo, puede ser que en Venezuela se agoten otros procesos transicionales que puedan suponer un proceso constituyente e incluso nuevas elecciones. Puede ser María Corina la que dirija el país o cualquier incluso liderazgo colectivo, transicional y ciudadano que le dé gobernabilidad a esa transición, pero bueno, este tema transicional es otro tema, pero sí lo creo. Creo que Latinoamérica, Nicolai, está desmarcándose de Maduro. Y en eso incluyo a Colombia. Esa audacia de Nicolás Maduro de pretender hacer un llamado a las Fuerzas Armadas colombianas para ayudarlo eventualmente ante cualquier tipo de conflicto con Estados Unidos, fíjese que fue respondido con contundencia por el presidente Petro. Y creo que incluso Brasil y los aliados que le quedan en Latinoamérica, incluyo a Cuba, también con su silencio y con un desmarcaje en la narrativa, vienen generando respecto a Maduro un reforzamiento de su aislamiento. Sí creo que estamos en presencia de un cambio más temprano que tarde en nuestro país. Pues precisamente los gobiernos de Argentina, de Paraguay, de Panamá, de Bolivia, ahora con un nuevo presidente, Rodrigo Paz, de Ecuador y Perú, emitieron un contundente comunicado conjunto en el que no solo reafirmaron los principios democráticos de la región, sino que también expresaron su preocupación por la situación en Venezuela ante la escalada de violaciones de los derechos humanos. Hicieron un llamado para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Expresaron en ese contexto su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, estado suspendido del Mercosur en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático. Exhortaron al respecto y en el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad. Venezuela, Orlando, parece estar sellando entonces su aislamiento, como usted bien lo decía, y por la misma línea en que le preguntaba si Edmundo González podría
representar a Venezuela como presidente legítimo en el Mercosur, ¿usted ve al país retornando ya como miembro de pleno derecho a ese bloque comercial? Y acompañado, no solamente veo al país en ese restablecimiento democrático, veo a todo un hemisferio haciendo historia respecto al impulso de un nuevo orden público internacional. El problema aquí, Nicolai, es que cuando los principios de intervención y soberanía se ponen a favor de la ocupación, penetración y secuestro de un grupo criminal organizado en contra de una nación indefensa, esto está produciendo una gran reflexión a nivel planetario. Y esto está produciendo también una reacción de fuerza proporcional a la fuerza delictiva que se ha generado desde Venezuela. Y esto es lo que está usted viendo en Latinoamérica. No un giro de derecha o izquierda, un giro al orden, a un principio de prevenir y proteger que se ha convertido en letra muerta y que como letra muerta ha generado realmente mucha sangre, dolor, miseria y muerte en Venezuela y en todo el continente. Creo que es muy interesante lo que estamos presenciando porque no es solamente, repito, el restablecimiento de la democracia en el país, es el lanzamiento de un nuevo orden público internacional que está produciendo realmente una situación de prevención y protección a naciones indefensas secuestradas por regímenes criminales. Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá, abogado y académico, está hablando aquí con nosotros precisamente sobre el momento político que está viviendo Venezuela, un momento político que pone la crisis democrática del país en la primera línea de discusión precisamente en este cierre de año. Ayer fue uno de los apartados principales del discurso de Marco Rubio en este cierre de año con los periodistas en el Departamento de Estado, y también, por supuesto, Venezuela sigue acaparando titulares de la prensa internacional por cuenta de ese merecido Nobel del Premio de Paz a María Corina Machado. ¿En qué momento está hoy Venezuela en el escenario global? Y su lucha democrática, por supuesto. Claro, se ha colocado en la agenda, se ha revisibilizado. El premio Nobel, como bien lo ha dicho María Corina, que se le ha concedido, es un premio también a la persistencia, a la valentía, a la voluntad de los venezolanos, no solamente de restablecer su democracia, sino de volver a casa. Yo quiero, Nicolai, también que me des una pequeña oportunidad para aclarar algo, ¿no? De lo cual se han hecho eco los medios internacionales sobre esta frase de Trump de que el petróleo venezolano es nuestro, y que algunos han querido decir que digamos, las acciones de Washington están dirigidas a tratar de hacerse el petróleo venezolano. Yo creo que no hay que ser un letrado para darse cuenta que lo que quiso decir el presidente Trump es que el petróleo venezolano no puede seguir estando al servicio de aliados que van en contra realmente no solamente de los intereses de Estados Unidos, sino del continente y del mundo, que no puede seguir siendo un subsidio a regímenes como el cubano y a muchas naciones del mundo, como Irán, como China, que realmente apuestan a un modelo autocrático. El petróleo venezolano tiene que restablecerse como en efecto durante 4 décadas fue objeto de un comercio transparente, de un intercambio, digamos, comercial cuyo petróleo se pagaba. Y esto es lo que ha dicho el presidente Trump. Es necesario que ese petróleo, piedra angular de la recuperación y del milagro venezolano que viene, sea realmente puesto al servicio de intercambios comerciales transparentes que rindan cuenta y que sirvan al bolsillo y al estómago de los venezolanos, no a la riqueza y al bolsillo de criminales. Mucha atención, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acaba de confirmar una nueva incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela. Es la noticia a esta hora, ya se venía rumorando precisamente versiones de otra incautación, de otra interceptación de Estados Unidos que confirman entonces las autoridades han interceptado un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela, según reportes que más temprano habían anticipado varios medios de comunicación en ese país, incluyendo el propio periódico New York Times, en momentos en que Donald Trump además acentúa la presión sobre Caracas con un bloqueo petrolero total. Según
Destacaba el diario neoyorquino, el buque navegaba por aguas del Caribe bajo bandera panameña y transportaba petróleo venezolano. Orlando, precisamente veníamos hablando sobre esta arista de la discusión sobre Venezuela en este cierre de año. Primeras reacciones a esta nueva interceptación. Bueno, la respuesta a las sanciones que históricamente ya se vienen implementando, es la respuesta de lo que te comentaba, de un nuevo orden público internacional que con fuerza trata de minimizar la burla, digamos, la voluntad evasiva a estas sanciones por parte del régimen de Caracas. Es la consecuencia de largos años de oscurantismo, de expropiaciones, de confiscaciones, de crímenes de lesa humanidad. Es la consecuencia de presos políticos inocentes que están en las mazmorras del régimen. Es la consecuencia del petróleo al servicio de intereses oscuros, de alianzas autoritarias. Es la consecuencia, ciertamente, de una nueva política exterior que no permite que las aguas internacionales sean utilizadas para contrabando, piratería y para servidumbre de paso de narcotráfico y de un largo etcétera, incluso de trata de personas. Y fíjese que en todo caso, en los últimos días el régimen venezolano había ordenado escoltar a embarcaciones en un claro desafío a la orden de bloqueo total del presidente Donald Trump. Marco Rubio decía ayer que estas embarcaciones que fueron escoltadas no estaban sujetas a sanción alguna y que por eso Washington no tenía preocupación alguna sobre la materia. Sin embargo, Estados Unidos pone el pie, reafirma su posición y por supuesto que esta noticia de acompañar militarmente a buques petroleros no le hace cosquillas a Washington. No, sin duda que no. Te recuerdo, Nicolai, que el 80% de ese petróleo va a China. China importa 11 millones de barriles de petróleo, 20% lo satisface Rusia y al menos se calcula 500, 600 mil barriles irían a China. Esto tampoco le hace mella a China, quien por cierto hace mutis. Tampoco sale de manera vigorosa en defensa de lo que le ocurre en este momento al régimen de Caracas y al señor Nicolás Maduro. De tal manera que te concluyo diciendo que estamos en presencia de un nuevo orden un orden público internacional que no seguirá permitiendo la burla a las sanciones mediante, por ejemplo, buques abanderados con otra bandera, buques fantasmas que ya han sido detectados por la inteligencia de Washington y que, te repito, en todo caso no favorecen esas ventas de petróleo del pueblo venezolano. Petróleo que ha venido siendo incluso obsequiado y regalado a Cuba, que ha venido siendo subsidiado para satisfacer la ideologización de todo un continente y que en definitiva ha hecho mucho daño a nuestro pueblo y a todo el hemisferio. Orlando, precisamente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acaba de difundir las imágenes de este nuevo operativo frente a las costas de Venezuela. Ahí tienen precisamente el video. Decía Kristi Noem que en una acción realizada al amanecer este mismo sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela. Explicó que Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcotráfico en la región y ha prometido encontrarlos y detenerlos. Además, ha agradecido a quienes llamó valientes hombres y mujeres de la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Guerra. Orlando, Nicolás Maduro y su régimen han intentado presentar estas operaciones como un acto de piratería internacional. ¿Por qué tenemos que recordarle aquí al régimen el factor sanciones, el factor violaciones? ¿Por qué obviamente se trata de una guerra narrativa, pero hay que recordarle, creo yo, al televidente que esto, más allá de un acto de piratería internacional, obedece además a sanciones internacionales para quitarle también los fondos a la dictadura que le han permitido de alguna manera seguir acentuando la crisis democrática y de derechos fundamentales en Venezuela? Bueno, como dice la pensadora Hannah Arendt, este no es un tema de consecuencia, este es un tema, digamos,
de causas que llevaron al régimen de Caracas y a nuestro país a estas sanciones. Yo también quisiera recordarle a nuestra audiencia que en Venezuela han sido expropiadas más de 500.000 unidades de propiedad. Múltiples empresas, miles de industrias, millones de hectáreas de producción, cadenas de televisión, cadenas de radio. Si alguien se habituó a la confiscación, a la expropiación y nos ha causado además gravísimos trastornos y problemas al punto de que estamos perdiendo nuestro principal activo en el exterior, precisamente que es Citgo, una de las refinerías, la tercera refinería más importante procesadora de crudo pesado en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no entender que estas sanciones son absolutamente válidas, son absolutamente legítimas para impedir ciertamente que un régimen criminal se siga nutriendo de un petróleo que, debo subrayártelo, Nicolai, nunca llegó a los bolsillos, nunca llegó al estómago, nunca llegó a la luz, a la alegría, a la prosperidad que quiere Lula para los venezolanos? Y que a este punto, ya que se ha hecho todo para tratar de lograr el cambio, ya no hay otra manera de tratar de contenerlo que estas sanciones y estos actos, digamos, de diplomacia coercitiva que creo, repito, nos van a llevar finalmente al cambio de modelo político en el país. Orlando, ayer también, en esa rueda de prensa que veníamos mencionando de Marco Rubio junto con los periodistas, él dijo que la situación actual con Venezuela es intolerable para Estados Unidos y subrayó que la administración Trump estaba decidida a cambiar el status quo y preguntado por NTN24 sobre la orden del régimen de Maduro de escoltar buques petroleros después del bloqueo total y completo de todas las embarcaciones sancionadas que entrasen y saliesen de Venezuela, advirtió que nada impediría a Washington hacer cumplir las leyes de Estados Unidos. Esto decía. Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados, y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados. Tampoco nos preocupan los 4 botes ayer que fueron escoltados por los supuestos buques esos botes no estaban sancionados, pero no impedirá nuestra habilidad para hacer cumplir las leyes estadounidenses. No nos preocupa. En los botes sancionados tenemos la capacidad necesaria para hacer cumplir nuestras leyes. Tenemos una orden judicial y la vamos a ejecutar y no habrá nada que nos lo impida hacerlo. Bueno, Orlando, y efectivamente así fue, mientras seguimos viendo imágenes de esta última embarcación interceptada por Estados Unidos. Así es. Fíjate que es muy interesante todo esto que viene ocurriendo, porque también debemos decir algo, ¿no, Nicolai? Maduro es un tipo astuto. Maduro no pisa ningún peine que permita generar un acto de provocación real que catalice cualquier proceso de fuerza en su contra. Él de pronto ordena una suerte de escolta simbólica a buques que están, en todo caso, quizás legitimados comercialmente para circular. Pero no lo hace con aquellos buques fantasma que también sabe podrían ser eventualmente confiscados y que si escolta podrían eventualmente ser objeto de un conflicto. De tal manera que Maduro va de puntillas en todo este proceso, trata de confundir y manejar una narrativa en la cual se confunda y maneja los conceptos de soberanía y de no intervención como que si su gobierno fuese un gobierno legítimo, como que si aquí no hubo unas elecciones el 28 de julio donde la voluntad popular ya decidió hace un año quién es el presidente electo y cuáles deben ser los nuevos destinos del país. De tal manera que, vuelvo a comentarte, estamos en presencia de un proceso histórico inédito. Esto no es Panamá, esto no es invasión, esto no es Granada, esto no es Libia. Es un proceso que realmente ni siquiera es una guerra. Es un proceso bien orquestado, bien organizado para contener las mafias internacionales, para honrar los tratados que hay en materia de derechos humanos, en materia de circulación legítima de mercadería y en materia de ataque legítimo en contra del tráfico de estupefacientes. Era Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá.
Aumentando la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos interceptó e incautó otro buque petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela. La operación realizada entre la Guardia Costera y el Departamento de Guerra tuvo lugar en aguas internacionales cercanas a la costa caribeña. Al momento no han sido divulgados datos específicos sobre la identidad o el código de la embarcación ni la situación de la tripulación. Este es el segundo operativo de incautación de un buque sancionado que transportaba petróleo venezolano desde que el presidente Trump anunciara el bloqueo total de barcos sancionados que ingresen o salgan del país. La semana pasada Washington confiscó el buque Skipper. Esta orden asfixia las finanzas narcoterroristas del régimen que lucra con el crudo. A esto se suman las acciones secundarias, empresas y actores extranjeros que rompen, compren, intermedien o financien petróleo venezolano pueden ser castigados. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió a aquellos que transportan el crudo que serán ubicados y detenidos. Ella difundió estas imágenes que muestran la operación desde el amanecer de este sábado y en la que estuvieron involucrados también helicópteros estadounidenses. La Guardia Costera de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, incautaron un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela. Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que es usado para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos. Agradezco a nuestros valientes hombres y mujeres de la Guardia Costera de los Estados Unidos y del Departamento de Guerra. El régimen reaccionó a la incautación del petróleo haciendo falsas acusaciones de desaparición forzada de su tripulación y una vez más recurrió a su narrativa de supuesta imposición de modelo colonialista. El modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano. Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana. El régimen venezolano también dijo que la dictadura iraní, uno de sus grandes aliados, le ofreció su ayuda para enfrentar lo que calificó de terrorismo internacional, el bloqueo contra los buques petroleros sancionados y las presuntas narcolanchas que navegan en aguas caribeñas. Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. El 10 de diciembre, Estados Unidos había interceptado y confiscado una embarcación con crudo venezolano en aguas internacionales frente a las costas de ese país. Nicolás Maduro, que dio el calificativo de piratería internacional al operativo, dijo en esa primera incautación que transportaba 1.900.000 barriles de petróleo que, según él, ya habían sido pagados, sin precisar por quién antes de salir del país. Así que lo que hicieron con el barco privado que llevaba el petróleo que ya habían pagado en Venezuela para comerciarlo en sus mercados es un grave delito a la luz del derecho internacional público y de los tratados de obligatorio cumplimiento por todos los estados. Nosotros estamos en nuestra ley y les digo, Venezuela va a seguir su curso. Vamos a seguir produciendo los 14 motores y todos los productos que se venden en Venezuela seguirán saliendo al mercado internacional porque somos un país libre. Y esta semana, durante una rueda de prensa, el secretario de Estado Marco Rubio hizo referencia a la orden que el régimen madurista dio a su armada para escoltar buques petroleros después del bloqueo total y completo de todas las embarcaciones sancionadas que entren o salgan de Venezuela. Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados, y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados. Tampoco nos preocupan los 4 botes ayer que fueron escoltados por los supuestos buques de la supuesta armada. Esos botes no estaban sancionados, pero no impedirán nuestra habilidad para
hacer cumplir las leyes estadounidenses, no nos preocupa. En los botes sancionados tenemos la capacidad necesaria para hacer cumplir nuestras leyes. Tenemos una orden judicial y la vamos a ejecutar y no habrá nada que nos lo impida hacerlo. Choque de visiones sobre la presión militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en la cumbre del Mercosur en Brasil. El presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva rechazó una eventual intervención armada contra el régimen venezolano por considerar que traería una catástrofe humanitaria. Su declaración recibió en el mismo escenario una fuerte oposición del presidente de Argentina. Javier Milei respaldó en cambio el despliegue de Washington e instó a los socios del bloque a aumentar el cerco contra la dictadura. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Más de 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a estar asombrado por la presencia militar de una potencia extranjera. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que espera que en la próxima reunión del Mercosur, en esa mesa esté presente el legítimo presidente de Venezuela en el exilio, Edmundo González. Mulino es uno de los aliados de González y de la vicepresidenta constitucional, María Corina Machado. Me da mucho honor decir que el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática. Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urruti, terminando esa penosa suspensión a la hermana república y sumando nuevamente a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso. La situación política y democrática en Venezuela acaparó gran atención en la reunión de jefes de Estado en Foz do Iguazú. Los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú expresaron su preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en la nación suramericana por la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. En los apartados del comunicado expresaron su preocupación por los cientos de presos de conciencia que están incluidos en cárceles venezolanas y pidieron la liberación inmediata de cada uno de ellos, así como el respeto por su integridad física. Exhortaron al respecto y en el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad. Bien, y seguimos con más. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Picott, subrayó que Estados Unidos sigue tras los secuaces del régimen de Maduro después de que fueran sancionados 7 familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y tía de Carlos Malpica Flores, quien fue identificado como actual o exfuncionario del régimen vinculado a supuestos actos de corrupción relacionados con la petrolera estatal PDVSA. Maduro y sus cómplices han destruido la economía venezolana y siguen amenazando la estabilidad de nuestra región. Hoy Estados Unidos sanciona a 7 familiares de personas vinculadas a la red corrupta de Maduro. Seguiremos exigiendo cuentas a sus compinches que desestabilizan nuestra región. La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque petrolero sancionado cerca de las costas venezolanas y que forma parte de la evasión ilegal de sanciones del régimen de Nicolás Maduro, según un funcionario de Estados Unidos en declaraciones a Fox News. Más temprano, las agencias de noticias Reuters y Bloomberg, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, informaron de una supuesta incautación de esta embarcación en la que sería la segunda operación de este tipo este fin de semana y que hacen parte de la creciente presión del presidente Trump sobre el régimen narcoterrorista. A principios de esta semana, el mandatario ordenó el bloqueo total de buques petroleros que intenten ingresar o salir de Venezuela tras la incautación de la primera embarcación el 10 de diciembre. La segunda interceptación fue durante la madrugada del sábado y el video del operativo fue difundido este fin de semana.
Las imágenes muestran el amanecer de este sábado en alta mar. El sol aparece en el horizonte mientras un gran buque petrolero navega frente a las costas de Venezuela. Minutos después, el video muestra un helicóptero militar estadounidense aproximándose a baja altura. Vuela sobre la cubierta del buque y se mantiene suspendido mientras inicia el abordaje. Descienden varios uniformados armados que toman control de la plataforma. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que el buque había atracado por última vez en Venezuela. De acuerdo con reportes de prensa, tendría bandera panameña, pertenecería a una empresa china y transportaba hasta 2 millones de barriles de petróleo. Se trataría del petrolero Century, una embarcación de gran tamaño que, según la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, transportaba crudo de PDVSA bajo sanciones. Lo calificó como un navío de falsa bandera, parte de la flota en la sombra del régimen venezolano utilizada según Washington para traficar petróleo y financiar al régimen narcoterrorista. El viernes, en su rueda de prensa de fin de año, el secretario de Estado Marco Rubio ratificó a NTN24 que Washington seguirá haciendo cumplir las leyes estadounidenses pese a la orden de Maduro de escoltar barcos con petróleo. Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados, y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados. Tampoco nos preocupan los 4 botes ayer que fueron escoltados por los supuestos buques esos botes no estaban sancionados, pero no impedirá nuestra habilidad para hacer cumplir las leyes estadounidenses. No nos preocupa. En los botes sancionados tenemos la capacidad necesaria para hacer cumplir nuestras leyes. Tenemos una orden judicial y la vamos a ejecutar y no habrá nada que nos lo impida hacerlo. La primera de las operaciones contra este tipo de buques sancionados ocurrió el 10 de diciembre. Imágenes difundidas por la fiscal general Pam Bondi muestran el mismo patrón de interdicción. Un helicóptero militar, descenso de uniformados armados, control de la cubierta y avance hacia las áreas de mando del buque. Para entender las acusaciones que hizo el presidente Trump contra el régimen de Maduro que condujeron al bloqueo total de buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, hay que recordar las acciones tomadas por el fallecido Hugo Chávez cuando estuvo en el poder. Con la palabra exprópiese como frase de batalla contra decenas de empresas, Chávez, bajo la figura del Estado venezolano, tomó posesión de activos de empresas de Estados Unidos que rechazaron reestructurar sus contratos con la estatal PDVSA. En su declaratoria de organización terrorista extranjera al régimen de Nicolás Maduro, también vinculado al cartel de los soles que tiene la misma denominación, el presidente Donald Trump advirtió que el despliegue con el que ejerce máxima presión al madurismo crecerá. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. Las palabras del presidente Trump pueden remontarse a 2007 y 2008, cuando bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez, las grandes petroleras extranjeras fueron obligadas a reestructurar sus contratos con la estatal PDVSA. Ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Esto le daba un control mayoritario a la petrolera sobre los proyectos de crudo pesado, especialmente en la faja petrolífera del Orinoco. La irregular medida fue duramente cuestionada por la entonces diputada a la Asamblea Nacional María Corina Machado. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Dos gigantes de la industria de Estados Unidos, ExxonMobil y ConocoPhillips, no aceptaron dichos términos y sus activos fueron expropiados en el marco de una agresiva y autoritaria política de nacionalización del sector bajo control estatal. La empresa ExxonMobil, lamentablemente, prepotentes, no quisieron llegar a un arreglo con nosotros. Nosotros hemos arreglado aquí, el último arreglo que hicimos, amistoso, porque siempre ha sido nuestra voluntad, llegar a arreglos amistosos. Hace poco llegamos a un arreglo amistoso con la Cemex mexicana y con la otra mexicana, ¿cómo se llama? La Monaca, Molinos Nacionales y todas estas cosas. Bueno, un arreglo amistoso, incluso Monaca se queda con nosotros. Entre las acciones del chavismo estaban incautaciones de activos, refinerías y equipos asociados a la producción de petróleo y gas. El tipo de activos y maquinarias expropiados fueron pozos de petróleo,
campos de producción, refinerías y plantas de procesamiento, bombas, válvulas, sistemas de extracción y equipos de perforación. Nacionalización de campos en Falcón, Zulia, Monaga y Anzoátegui, operados por ExxonMobil y ConocoPhillips. También fueron tomadas refinerías y plantas de procesamiento de crudo como instalaciones de Orinoco Belt y Petrocedeño, donde había participación de empresas extranjeras. Otras compañías petroleras internacionales como BP, Chevron, Total o State Oil aceptaron ser solo socios minoritarios de PDVSA para evitar su expulsión. El gobierno de Chávez pagó compensaciones parciales, pero muchas empresas estadounidenses llevaban disputas a tribunales internacionales, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Recuperado, eso era de la ExxonMobil, sí, señor. Que nos demandó por 12.000 millones y le vamos a pagar 200 millones. Por ejemplo, ConocoPhillips recibió miles de millones de dólares en arbitraje tras el proceso de expropiación. La noticia este fin de semana sin duda tiene que ver con la continuación del proceso de interceptación de buques petroleros sancionados. Recordemos las imágenes del petrolero Centuris. Presumiblemente sería la embarcación interceptada el sábado cerca de las costas de Venezuela. La portavoz adjunta de la Casa Blanca dijo que el buque transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones y que es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar al régimen madurista. Estados Unidos mantiene la presión contra el régimen venezolano. El ejército fue visto operando en Puerto Rico con un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea despegando el aeropuerto Mercedita en Ponce. Por otra parte, un destructor de misiles guiados de la Armada, el USS Thomas Hunter, partió del puerto de las Américas en la costa sur de la isla. El gobierno Trump ha enviado miles de tropas al Caribe junto con un portaaviones, buques de guerra y aviones de combate. Ha llevado a cabo ataques contra presuntos buques con narcotráfico en la región, ha incautado ya 2 petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela, uno más perseguido por las fuerzas estadounidenses y ha declarado un bloqueo a todos los petroleros sancionados que entran y salen de costas venezolanas.